Hola, buenas. En el vídeo anterior analizamos el periodo. Hoy vamos a ver la otra forma más típica de un tema simple, lo que llamamos la frase. Cuidado porque estamos llamando frase a lo que en inglés llaman habitualmente sentence. Hay gente que lo traduce de otra manera, como sentencia, oración u otros términos. Nosotros utilizaremos frase, que es un término bastante habitual para el inglés sentence. No se debe confundir con el término inglés phrase, que corresponde a otro concepto un poco diferente y normalmente de dimensiones más reducidas que la sentence. Si el periodo representa la elegancia, el equilibrio y la perfección formal con sus dos mitades equivalentes, aquí las dos mitades serán bastante diferentes, aunque normalmente también se respeta el equilibrio rítmico de 4 más 4 compases, sin embargo se busca que haya más tensión, más dinamismo en la frase que en el periodo. Vamos a verlo con un ejemplo muy típico que han utilizado muchos analistas y que es el tema principal, el tema inicial de la sonata para piano Opus 2 número 1 de Beethoven. Vamos analizándolo poco a poco. Hasta aquí hemos oído el material melódico principal del tema, que en este caso dura 2 compases más la anacrusa. Es lo que llamamos la idea básica del tema, al igual que en el periodo. Y ahora hemos oído la misma idea ligeramente modificada. Esta repetición enfática de la misma idea era una urgencia que impulsa el movimiento hacia adelante para que en la siguiente semifrase se acelere el movimiento hasta llegar a la cadencia. Y fijaos cómo se produce esta aceleración del movimiento. Por un lado, hay cierta aceleración rítmica con estos mordentes y con este diseño del bajo que se va acelerando, fa, 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 sol, 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 la, si, pero sobre todo es la fragmentación de las unidades. Si hasta aquí íbamos oyendo ideas de 2 compases, ahora escuchamos aquí un modelo que aquí se repite, es un modelo de un compás y lo mismo pasa con el acompañamiento, es un modelo de un compás que ahora incluso se reduce a medio compás. Es esta fragmentación de las unidades la que nos da esa impresión de aceleración. Aquí eran 2 compases, aquí es un compás y aquí incluso medio y medio compás. Por último, también tenemos una aceleración del ritmo armónico. Fijaros como aquí la armonía duraba 2 compases, el cambio primero de la tónica, ahora la dominante, luego lo veremos, 2 compases. Aquí en cambio ya tenemos un acorde en cada compás y por fin un acorde cada medio compás. Vamos a verlo ahora con el análisis de coupling. Aquí hemos oído ahora la idea básica en versión tónica. ¿Qué significa esto? Pues que estamos sobre el acorde de tónica del primer grado en fa menor, con sus notas fa, la bemol, do, que se repiten constantemente. Y ahora oímos la repetición de la misma idea, pero modificada. Por un lado, ha desaparecido la anacrusa. Por otro lado, y más importante, ahora tenemos esta misma idea adaptada a la armonía de la dominante, versión en dominante. Aquí tenemos el acorde de quinto grado con séptima, primera inversión. Las notas son do, mi, sol, si bemol, que se mantiene durante toda la repetición de esta idea en versión dominante. A toda esta semifrase de 4 compases que engloba la idea básica y su repetición le llama coupling semifrase de presentación, por razones obvias, porque lo que aquí oímos es la presentación de la idea básica y su repetición, o sea que queda presentada 2 veces esta idea básica. Un requisito importante de esta semifrase de presentación para coupling es que, puesto que estamos hablando siempre de un tema regular, estable,
debe basarse, la semifrase de presentación, armónicamente sobre una prolongación de la tónica. Esta prolongación de la tónica iría hasta el compás 4, al final de la semifrase de presentación, e incluso un poquito más allá. ¿Qué significa esto? Estamos hablando del término de prolongación en el sentido schenkeriano, de prolongación o elaboración de la tónica. Es decir, que aunque aquí haya varios acordes, tónica, dominante, tónica, el acorde estructuralmente más importante, sin duda, es el de la tónica. Y este acorde de dominante no sería más que un adorno, una ornamentación de ese acorde de tónica, que incluso se ve en el bajo como es un simple floreo. Fa, 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 mi, fa. Este es un acorde secundario de adorno con respecto al de tónica, que es el que predomina durante toda la semifrase de presentación y un poco más allá. Oímos ahora la siguiente semifrase. Y aquí es donde decíamos que se produce esa aceleración del movimiento hasta llegar a la cadencia que pone fin a este tema. Mirad cómo Kaplan marca la fragmentación a la que nos referíamos antes como la manera principal para obtener esa sensación de aceleración. Aquí tenemos el modelo de un compás que se repite aquí inmediatamente. Él la marca la melodía, pero lo mismo antes vimos que se produce en el bajo, con el modelo de un compás que aquí se repite y que incluso aquí se fragmenta todavía más. En este caso, esta fragmentación se produce acortando la idea básica que Beethoven había presentado al principio. Mirad que esta idea básica en realidad tenía dos motivos, lo que llaman aquí Kaplan motivo A y motivo B, y en este lugar ya solo tenemos el motivo B, mientras que ha desaparecido el motivo A. Esto es lo que llamamos una liquidación. En cuanto a la cadencia, veis que es un final en dominante, una semicadencia, HC half cadence. Es por tanto una cadencia abierta que implica una continuación. En este caso, la fórmula cadencial completa la tenemos desde aquí, acorde de tónica en primera inversión, acorde de subdominante, que es un segundo grado en primera inversión, y finalmente acorde de dominante. A esta segunda semifrase yo prefiero llamarle semifrase de continuación más cadencial, para que no se nos olvide nunca que tiene que tener las dos funciones, que son muy diferentes, pero que normalmente no pueden separarse con claridad porque van fusionadas. En este caso, la función de continuación, ese proceso de aceleración, vemos que melódicamente llega como mínimo hasta este compás, hasta ahí está llegando esa aceleración y aquí es donde se detiene. Eso es la melodía, pero en el acompañamiento ya vimos que incluso la aceleración llega hasta más allá, llega incluso hasta aquí, prácticamente hasta el final. Por lo tanto, no podemos decir que porque aquí empieza la función cadencial, pues que ya haya desaparecido la función de continuación, sino que están fusionadas. Sí que hay algunos casos en los que estas dos funciones pueden estar separadas, cada una con su propia semifrase, cuando la frase se extiende, cuando se alarga por algunos procedimientos que veremos en otro ejemplo. Aquí os pongo el esquema de las características de una frase, que aprovecharemos para repasar todo lo que hemos visto en este ejemplo y resumir los rasgos esenciales de la frase. Lo normal es que tenga una idea básica de dos compases que se repita en los dos compases siguientes, a veces de manera exacta o una repetición variada, u otras muchas veces, como ocurre en esta obra de Beethoven, una repetición con adaptación armónica, es decir, la misma idea pero sobre una armonía diferente. Estos cuatro compases serían la semifrase de presentación e irían típicamente sobre una prolongación de la tónica, que esto no significa que tenga que ser una pedal de tónica, sino simplemente un esquema armónico en el cual la tónica es el acorde principal y puede haber otros acordes de adorno. Esta prolongación de la tónica ocupa al menos esa semifrase de presentación, pero puede llegar un poquito más allá. En la siguiente semifrase pues tendríamos los siguientes cuatro compases que son
con las funciones de continuación y cadencial. Y aquí lo típico de la función de continuación, esa aceleración del movimiento, es que se produzca mediante una fragmentación en el tamaño de las unidades, que pasen de 2 compases, por ejemplo, a un modelo de un compás, una aceleración de la actividad rítmica general, una aceleración del ritmo armónico, y esto no es frecuente cuando la frase es de 8 compases como el modelo que tenemos aquí, pero sí lo es cuando la frase se extiende o se expande hasta más compases, que sería la aparición de una progresión secuencial. Esto ya veremos algún ejemplo más adelante. La función cadencial pues está representada por esa cadencia, es decir, una fórmula armónica cadencial, ya sea una semicadencia, como en este caso de Beethoven, o ya sea una cadencia auténtica perfecta o cualquier otro tipo de cadencia que puede poner fin a la frase y que puede ser más o menos conclusiva. Fijaros que la primera semifrase de presentación está muy claramente segmentada en un 2 más 2 con la idea básica y su repetición. En cambio, la segunda semifrase es de más difícil segmentación. A veces se sugiere una segmentación de 1 más 1 más 2 con una fragmentación aquí, como ocurría en este modelo de Beethoven. Pero acordaros también que la fragmentación en realidad no acababa aquí. No se trata de que esta sea la función de continuación de 2 compases y esta la cadencia de otros 2. No, están fusionadas y por lo tanto no merece la pena intentar segmentar estos 4 compases, sino simplemente marcar cuál es el modelo que da pie a esa fragmentación y cuáles son sus repeticiones en la partitura. Si comparamos el esquema del periodo que vimos en el vídeo anterior con el de la frase que hemos visto ahora, pues quedan mucho más claras las diferencias entre ambos. En primer lugar, pues aunque los dos son temas simples de 8 compases, de hecho son los dos tipos más habituales de formas de temas de 8 compases, pues vemos que este está claramente dividido en dos mitades, 4 más 4, que son antecedente y consecuente, dos mitades paralelas muy parecidas, porque aquí empiezan ambas por la idea básica y además están divididas por una cadencia, mientras que aquí las dos mitades son mucho más asimétricas, puesto que aunque esta tenga 4 compases y esta otros 4, pues el material es diferente, la organización es diferente. Aquí tenemos idea básica y su repetición, y aquí ya lo que tenemos puede ser una derivación de esa idea básica, pero con una forma y con una función, una aceleración muy diferentes a lo que teníamos en el periodo. Por otro lado, en el periodo teníamos primero una idea básica y enseguida una idea contrastante. En cambio, la frase tenemos una idea básica y enseguida una repetición de esa misma idea básica, y la parte que más contrasta sería la siguiente semifrase. Por último, el modelo de la frase es mucho más dinámico y veis que no hay ninguna parada, ninguna cadencia hasta el final, hasta el compás 8, mientras que en el periodo sí que tenemos aquí una cadencia y hay otra cadencia en el compás 8 al final de la segunda semifrase. Esta cadencia tiene el requisito, eso sí, de que debe ser una cadencia más débil que la cadencia final, de manera que esto sea una estructura de 8 en la que los 4 primeros compases abren y los 4 siguientes compases cierran, por lo demás siendo bastante parecidos, porque la idea básica es la misma, aunque la idea contrastante aquí puede ser la misma o puede ser una idea contrastante nueva. Así que el periodo, que es una forma más equilibrada, más estática, suele utilizarse cuando el compositor quiere hacer algo más reposado, formalmente más simple. En cambio, la frase, que es una forma más dinámica, suele utilizarse para construir formas más complejas y que dan más sensación de movimiento y nos van llevando continuamente hacia adelante. En estos dos vídeos hemos visto los dos tipos más frecuentes y característicos del clasicismo. Ambos tienen 8 compases divididos en dos semifrases de 4 más 4. Y esto es porque se basan en los equilibrios rítmicos y formales que continuamente busca el clasicismo. Sin embargo, en muchas ocasiones a los compositores les interesa salirse de esta norma y alargar estos temas. Eso es precisamente lo que ocurre en el ejemplo de frase que analizaremos en el próximo vídeo,
y que nos servirá para profundizar un poco más en el concepto de esta forma. ¡Hasta luego!